Hola a todos. La siguiente microhabilidad que vamos a desarrollar de la lectura es el conocer la estructura y la forma de los textos, porque según León, 1998, realizó un experimento de poner a leer textos a lectores expertos y lectores aprendices y llegó a la conclusión de que el conocimiento implícito sobre la estructura del texto se revela como uno de los factores clave para desarrollar la comprensión lectora. Bien, primero vamos a definir qué es la estructura. A forma general, dice que la estructura es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. En este caso, la estructura de los textos son características muy generales que contiene cada texto. Más adelante explicaremos más a detalle esto. Ahora, la forma. En un texto es el conjunto de características y palabras que determinan un texto. En este caso, por ejemplo, un cuento o una fábula. El cuento y la fábula tienen características similares, pero también tienen diferencias. Las características similares son una estructura y las diferencias ya vienen siendo en su forma. Aquí vamos a hacer una comparación de una estructura. Voy a poner lo que vienen siendo cuerpos geométricos y una estructura del texto, que son los textos narrativos. Por ejemplo, en los cuerpos geométricos, la pirámide sería una estructura. ¿Por qué? Porque aquí tengo 4 pirámides diferentes. Cada una tiene un nombre diferente. ¿Pero por qué? Porque cada una de ellas tiene algo diferente, en este caso su base. Aquí la pirámide triangular en su base es un triángulo, la pirámide cuadrangular en su base es un cuadrado, etcétera, etcétera. Pero tienen una estructura similar. Por ejemplo, poseen una cúspide, que es el piquito de aquí arriba. Poseen también a sus lados formas de triángulos. Entonces, cualquier pirámide tiene que contar con estas características. Ahora, los textos narrativos podemos encontrar, por ejemplo, un cuento, una leyenda, una novela. Cada uno de estos tiene características similares. Aquí, la estructura es algo de forma general. En este caso del ejemplo anterior, donde todas las pirámides, como mencioné, tienen cúspides, tienen figuras de triángulos en sus lados y tienen una base. Ya nomás depende de la forma diferente. Todos los textos narrativos tienen que incluyen un principio, una parte intermedia y un fin. Tiene varios episodios distintos. Incluye personajes, un escenario, un problema, la acción y una resolución de un problema. Las formas. Las formas ya es algo muy específico. En este caso, de una pirámide o en los tipos de los textos de una fábula. Estas son las formas. Por ejemplo, la pirámide cuadrangular, las formas específicas son que tienen sus lados triángulos, tiene una base cuadrada. Esto es muy importante. Una característica de la pirámide cuadrangular es que su base es cuadrada. Tiene 5 caras, una base y una cúspide. La forma la diferencia en su forma cuadrada y las caras. Las características de la fábula, a diferencia del cuento, que también es un texto narrativo, son que las fábulas son textos más breves. Las fábulas siempre son personajes ficticios y tiene una moraleja. Hay dos estructuras principalmente en los textos, que es las que vamos a conocer a continuación. Son los textos narrativos y los textos expositivos. Las formas de los textos narrativos serían las noticias, la biografía, el relato histórico, las cartas, las novelas, el poema y la historieta. Los textos expositivos tienen definición, nota de enciclopedia, hay un informe de experimentos, otro sería un folleto, una receta, un artículo de opinión, una monografía. Para detectar por qué los textos narrativos son estas formas y los textos expositivos de esta forma, vamos a ver lo siguiente.
Por ejemplo, los textos narrativos menciona que están organizados en un patrón secuencial que incluye un principio, una parte intermedia y un fin. En todos los textos narrativos vamos a ver esto, que va a haber un principio donde explican una parte intermedia y un final. Dentro de ese patrón de narración consta a veces de varios episodios distintos, cada uno de los cuales los textos narrativos van a incluir siempre personajes, un escenario, un problema, la acción y la resolución de ese problema. Por ejemplo, aquí puse el cuento de los tres cerditos. Argumento: el primer episodio tiene personajes, que son los tres cerditos. El escenario son las casas de los tres cerditos. El problema es: los cerditos necesitan vivir en algún sitio y deben construir sus casas, pero al mismo tiempo jugar. Acción: el primer cerdito construye una casa de paja y se va a jugar. 2. El segundo cerdito construye una casa de palos y se va a jugar. 3. El tercer cerdito construye una casa de ladrillos y no alcanza a jugar. Y la resolución de este primer episodio es la reconstrucción de las tres casas. Bien, segundo episodio, como vemos, el primer cerdito y el lobo, pues ¿qué pasa? Que el lobo se lo quiere comer, le derriba la casa de paja de un suplido y el primer cerdito corre a la casa del segundo cerdito. El tercer episodio que vemos, los personajes son el primero y segundo cerditos y el lobo. Igual, el lobo se quiere comer a los dos cerditos, sopla y derriba la casa de palos, y ahora en la resolución, el primer y segundo cerditos corren a la casa del tercer cerdito. Por último, en el cuarto episodio, hay personajes, los tres cerditos y el lobo. El lobo se quiere comer a los tres cerditos, no puede entrar a la casa, intenta entrar por la chimenea, y al final el lobo se quema al caer al agua hirviendo o al afogar. Entonces, si vemos, la característica de los textos narrativos es que tiene personajes, escenario, problemas y también tiene una solución. Eso también implica fábulas, implica novelas.